Así que vamos avanzando, ¿verdad? En este libro tan importante para conocer cómo Dios quiere que le adoremos, ¿verdad? Y para continuar, nosotros el miércoles pasado estuvimos viendo los animales que se podían comer y lo que no se podían comer. También estuvimos viendo el por qué, ¿verdad? Porque causa algunos porque eran malos para la salud, ¿verdad? Porque eran transmisores de parásitos, otros porque eran sacrificados a otros dioses, ¿cierto? Entonces, por varias razones, Dios le puso ciertos requisitos para que el pueblo de Israel tuviera una forma de cuidarse, tanto físico como espiritualmente. En el estudio de hoy vamos a continuar con los peces, con las aves y otros animalitos que habían por ahí que estaban prohibidos comerse. Pero antes de llegar hasta ahí, tenemos que mirar los últimos versos de este capítulo 11, versículo 46 y el 47. Estos dos versos es como si fuera que estuviera concluyendo aquí Moisés, y dice: estas son las instrucciones acerca de los animales que hay en la tierra, en el aire y en el agua, y de los animales que se arrastran por el suelo, para que ustedes puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Entonces, en base a estos versos, vemos que el propósito de Dios con estas prohibiciones de estos alimentos, Dios quería que el pueblo de Israel pudiera distinguir lo puro, lo impuro, lo que era bueno para la salud y lo que era perjudicial, ¿verdad?, para la salud. Entonces aquí nosotros encontramos animales que viven en el agua, en Levítico capítulo 11, de versículo 9 hasta el versículo 12, y encontramos en estos versos los peces que se pueden comer. ¿Cuáles eran esos? Los que se podían comer: los que tienen aletas y escamas, tanto en mares como en ríos. No se pueden comer los que no tienen aletas ni escamas, por ejemplo, las anguilas, pulpos, moluscos, mariscos. Estaba prohibido o está prohibido, estos peces estaban prohibidos comerse y tocarse. O sea, aquí vemos la prohibición: no se podían comer ni se podían tocar, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo estas prohibiciones en los animales
estuvimos viendo dos características, ¿cierto? ¿Cuáles eran los que se podían comer de los animales? Tenían dos condiciones, ¿cierto? Tenían que pezuña hendida, abierta, y rumiaban. O sea, en los animales que rumean, ellos se echan mucho tiempo comiendo, llenan su buche. Una vez que tienen el buche lleno, se tumban allí a descansar y empiezan a volver a masticar y a comer, ¿cierto? Entonces, vemos esas dos condiciones en los animales. Y en los peces, vemos dos condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones de los peces que se podían comer? Tenían escamas y tenían aletas, ¿cierto? Entonces, todo lo demás, bueno, encontramos animales que tenían las pezuñas abiertas, pero no rumiaban. Por ejemplo, como el cerdo. O el camello, que rumea, pero no tenía las 4 pezuñas hendidas. Entonces tenían que tener dos condiciones, ¿cierto? Rumiar y pezuña hendida, aletas y escamas, ¿cierto? Entonces yo me gustaría alguien que lea rapidito. ¿A quién? A Laura. Laura, venga, vamos a... Dámele un micrófono a Laura. Y para que Laura nos lea desde el versículo 9 hasta el final de este capítulo. Dámele un micrófono. Vamos a leerlo de un tirón, este capítulo, y vamos luego a ir entonces mirando, ¿verdad? Vamos a ir mirando. Así que, desde el versículo 9, del verso 9 en adelante, hasta el final. Vamos a leerlo entero el capítulo. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas como profundas, como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Estas son las aves que son detestables para ti, y no deberás comerlas: el buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la bubilla y el murciélago. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo, son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Los insectos que se te permite comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Y si levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer.
Todo animal que tenga pezuñas, pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumien, es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en cuatro patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguien levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata topo, la rata, los lagartos, grandes de toda clase. El gecko, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela, de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso, deberá sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto, quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Si uno de estos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya en la olla quedará contaminado y habrá que romper la olla. Si el agua de dicho recipiente cae sobre cualquier alimento, este quedará contaminado, y cualquier bebida que haya en el recipiente quedará contaminada. Cualquier objeto sobre el que caiga el cadáver de dichos animales quedará contaminado. Si es un horno o un fogón, deberá ser destruido porque está contaminado y debes tratarlo como tal. Sin embargo, si el cadáver de uno de estos animales cae en un manantial o en una cisterna, el agua permanecerá pura, pero cualquiera que toque el cadáver quedará contaminado. Si el cadáver cae sobre la semilla que será sembrada en el campo, aún así la semilla será considerada pura. Pero si la semilla está húmeda cuando el cadáver cae sobre ella, la semilla quedará contaminada. Si un animal que te está permitido comer muere y alguien toma el cadáver, esa persona quedará contaminada hasta el anochecer. Si come de su carne o se lleva el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminada hasta el anochecer. Todos los animales pequeños que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. Esto incluye todos los animales que se deslizan sobre el vientre, como también los de cuatro patas y los de muchas patas. Todos esos animales que corren por el suelo son detestables y nunca deberás comerlos. No te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Estas son las instrucciones con respecto a los animales terrestres, las aves, los seres marinos y los animales que corren por el suelo. Mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Bueno, muchas gracias. Han visto que hay aquí ciertos requisitos, ¿verdad?, para que ellos pudieran alimentarse y para que permanecieran puros delante de Dios, ¿verdad?, sin contaminarse. Y hemos visto los animales cuadrúpedos, ¿verdad?, que se podían comer, los peces que se podían comer. Ahora pasamos a las aves, ¿verdad?, del versículo 13 hasta el versículo 19. O sea que se pueden comer las que comen hierba, las aves que comen hierba. ¿Ven? Hay un requisito aquí, ¿cierto? Bueno, que no son carroñeras, aquellas que son
domésticas o fácil de domesticar, como la codorniz, tórtola, gallina, perdiz. Y no se pueden comer. El elemento común, ¿verdad? No se pueden comer. Vemos el elemento común que tiene entre las que no se pueden comer. Son todas que carroñeras, ¿verdad? Son depredadoras de otros animales, ¿cierto? Y está algo de que le hacían ser más impura, podría ser que se comían los animales vivos, la sangre también de estos animales. Así, no sé si han visto algún ave matar otra ave o a un animalito, ¿no? Por ejemplo, yo he visto aves matar paloma o gallina, ¿cierto? De estas que son, que comen El águila. como el águila, como el buitres, ¿cierto? Estas matan otras aves o cualquier animal cuadrúpedo y se la comen, ¿cierto? Entonces, el elemento común en cuanto a estas aves que son depredadoras o carroñeras. Pero también tenemos que tomar en cuenta eso, que no solamente porque se alimentan de animales muertos, sino porque también matan animales vivos y se lo comen. O sea que estas aves eran doblemente, vamos a decir, contaminantes, porque a comer animales vivos o animales muertos, si te la comes a ella, pues todos los parásitos que estas aves podían tener, te iban a contaminar a ti. Dios está intentando que el pueblo de Israel fuera diferente, que el pueblo de Israel se mantuviera sano y puro, ¿cierto? Luego pasamos a los insectos alados, versículo 20 hasta el versículo 23. Se podían comer algunos insectos que caminan, lo hemos visto cuando le mandan los leyó, sobre 4 patas y tienen patas traseras para saltar sobre la tierra. Un ejemplo de ello es la langosta, langosta de ala corta, langosta de ala larga y saltamonte. Y no se podían comer. Todo insecto alado que camina sobre 4 patas y que no saltara, que no tuviera articulaciones en la pata. ¿Amén? Entonces, Dios le fue enseñándole al pueblo de Israel qué podía, qué no podía. Prohibiciones, cosas que podían hacer, ¿cierto? O sea, el Dios que nosotros servimos es un Dios que cuida de nosotros, un Dios que nos instruye, un Dios que nos enseña, ¿verdad?, las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Y continuamos con el versículo 41 al 45, animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces, no se pueden comer, son impuros todos los reptiles y pequeños animales que se arrastran. Ejemplo, comadreja, ratón, lagartija, cocodrilo, camaleón, topo. O sea, aquí la prohibición. Si caen, no es ya que no se pueden comer, sino que si estos caen en algún recipiente,
o en la ropa, horno o alimento, todo se vuelve impuro y debe ser destruido. O en el caso de la ropa o algunos utensilios que se podían lavar, había que lavarlo. Pero visto que aquí no hay un reptil que tenga esto o que tenga otro, todo estaba prohibido. O sea que en los retiles estaba muy fácil, ¿no? No se veían de comer ninguno. Bueno, las instrucciones y advertencias adicionales en el versículo 24 hasta el 40. Todo lo que toque el cadáver de un animal impuro será inmundo hasta la noche. Y se debía lavar la ropa o utensilio que haya tenido contacto con ese cadáver. Si se toca un cadáver sin darse cuenta, se quedaba impuro temporalmente. Pero aquí incluía hasta los animales que se podían comer, los peces que se podían comer, las aves que se podían comer y los insectos que se podían comer. Si lo encontraban muerto, no debían de comerlo. Y las personas, claro, si se moría un animal cerca de la ciudad, no lo podían dejar ahí. Tenía alguien que cogerlo y llevarlo. O sea, habían personas que se dedicaban a eso. Igual que hoy día los ayuntamientos tienen personas, tienen camioncitos que son para llevar estos animales a la montaña para que los buitres se alimenten de ellos. En el pueblo de Israel habían personas que estaban solamente para eso. Y estas personas no podían entrar a la ciudad, a sus familiares, no podían estar con la gente, tenían que mantenerse separados, tenían que estar aparte hasta la noche. Tenían que lavar su ropa, tenían ellos que ducharse para no contaminar a los demás. Y una preguntita aquí. ¿Por qué ustedes, qué piensan ustedes? ¿Por qué Israel debe seguir estas reglas alimentarias? ¿Por qué usted cree que ellos debían de seguirlas, cumplirlas, obedecerlas? La primera razón, porque lo mandó Dios. Porque lo mandó Dios. Muy bien. Para que fueran obedientes. ¿Qué más? ¿Por qué ustedes creen que ellos tenían que guardar? Tenían que cumplir, seguir estos requisitos. Para mantenerse puro, para vivir en santidad, allá. Lo dice el último verso, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo... Para ser diferente Entre lo inmundo y lo... entre lo inmundo y lo limpio, eso. y lo puro, ¿verdad? Para que fueran diferentes. Diferente ¿con quién? Con las otras con otros pueblos. Con las otras naciones, ¿verdad? Diferente con las otras naciones, ¿cierto? Y falta una. Porque Dios era santo, porque es santo. Porque Dios es santo. Ellos tenían que santificarse. Dios es santo. Ellos tenían que mantenerse santos, ¿verdad? Y para no enfermarse. Porque si comían todo lo que ellos encontraran por ahí, iban a morir, se iban a enfermar. Y recuerden que el miércoles pasado estuvimos hablando de que en esos tiempos no había la ciencia que hay hoy, no habían esos médicos, no había medicina para curar las enfermedades, ¿verdad? Y eran desconocidas, ¿no? Entonces Dios tenía que ponerle límites a ellos, ¿verdad? Era
un pueblo contracultura. Estamos en Levítico, en esa generación, en esos tiempos, ellos eran anticulturales. Porque, por ejemplo, vimos la semana pasada que ellos no podían, en esa época, comer cerdo, porque el cerdo se adoraba. Entonces yo me imagino la conversación entre un israelita y un de Babilonia. Mientras ellos adoraban el cerdo, los otros, o un egipcio, mientras ellos servían ollas con sus prostitutas sacerdotisas, el israelita ni lo tocaba. Entonces, como el Señor nos está mandando un mensaje de que el que adora a Dios es anticultural. O sea, es como el salmón. Dice que el salmón es el único pez que va hacia atrás. El creyente tiene que ir contra la corriente. Y es así. En toda la Biblia, mientras en Daniel todos comían lo mismo, Daniel propuso no contaminarse. El creyente es llamado a ser anticultural. No significa que no nos mezclamos, porque nos mezclamos, muchas familias nos mezclamos, pero nosotros no tenemos. De hecho, dice Jeremías 17, convéncelo tú a ellos y no ellos que te convenzan a ti. Entonces, el creyente tiene ese llamado a ir contra la cultura. Mientras todos comen esas cosas, él está diciendo, el que me sirve a mí tiene que ser diferente. ¿Siempre ha habido prohibiciones? Bueno, sobre la pregunta que hiciste o lo que yo quería. Usted levantó la mano, yo le doy oportunidad, responda. Sí, yo voy a responder la pregunta que hiciste. Dios siempre ha habido siempre prohibiciones, no de lo mismo, siempre se ha ido prohibiendo cosas por motivo del amor de Dios hacia el hombre. La otra parte de esto es el coger estos versos y llevarlos como doctrina, como muchas denominaciones que van sirviendo a Dios sobre comida, que van cogiendo los versos y estos versos y ya no comen cerdo, no comen la langosta, no comen muchas cosas de marisco, de los peces, de eso, pero lo han llevado a un nivel ya de doctrinal, que lo han llevado a muchas denominaciones. Pero cuando leo la Biblia, en Génesis, cuando Dios le ordenó a Adán que le pusieran nombre a los animales, allí no hay una prohibición de estas cosas. ¿De la caída o después? No, cuando Dios, antes de la caída, allí no hay una prohibición de estas cosas hacia el hombre. Dios dice, todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ya aquí, cuando viene el Levítico, lo que es Éxodo, Levítico, hay ordenanzas, hay órdenes donde Dios ya empieza a darle prohibiciones al hombre, porque le era más fácil al hombre entender una prohibición a que le explicasen el porqué de la cosa. Porque no había ciencia, no estaba tan desarrollada, no había medicina, no había estas cosas. Pero era más fácil que el hombre entendiera a que estaba prohibido, a explicarle el por qué no podía comerlo. Y es ahí donde viene en que no es una cuestión de llevarlo hacia una doctrina de que yo no pueda comerlo, sino que hay una parte principal aquí, es la obediencia. Dios quiere obediencia. Dios quiere, porque Dios es santo. También pues no quería que se contaminara el hombre, porque al no haber ciencia, no había medicina, se podían morir o contaminarse una multitud de personas por comer animales que no estaban aptos en esos momentos para comer. Pero prohibiciones siempre han habido,
Y vamos a leer la Biblia y vamos a encontrar muchas prohibiciones de que Dios nos prohíbe de muchas cosas. Las prohibiciones en la Biblia es para el bien del ser humano, para que el hombre viva de una forma correcta ante Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos el hombre, el pecado y Dios. También encontramos esa figurita, ¿verdad? Una roja entre las demás. Vamos a decir que la roja es el pueblo de Israel. ¿Cómo es? ¿Qué significa para ti esa figurita roja? ¿Qué sentido, qué significado tú le puedes dar? Es diferente, tenés que marcar la diferencia. Es diferente, ¿verdad? Que las otras, su color, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que todas estas prohibiciones tenían la intención de recordarle al pueblo de Israel de manera práctica y cotidiana que el pecado separa al hombre de Dios, ¿cierto? Y la santidad nos acerca a Dios. O sea, el pecado nos aleja, la santidad nos acerca a Dios. Israel, por lo tanto, debía de aprender en esta práctica cotidianas cómo comer, que era un pueblo diferente a los demás pueblos de su alrededor. Israel debía de recordarlo, debía de vivir de una forma que agradara a Dios. Y de la única manera que el pueblo de Israel podía adorar a un Dios santo era Dios dándole ciertos requisitos, prohibiéndole, ¿cierto? ¿Y esto qué te acuerdas? ¿A dónde te lleva esto? Al principio, ¿no? Al Génesis, ¿cierto? Dios le prohibió a Adán y a Eva, fíjate que eran solamente dos personas, que no era difícil obedecer, porque solamente eran dos personas. El árbol que está ahí, no lo comas. O sea, lo mismo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. No toque, no coma. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, no toque, no coma. ¿Cierto? Sin embargo, fíjate que a Adán y a Eva le duró muy poco la obediencia. Y al pueblo de Israel, ¿qué ustedes piensan? ¿Que le duró mucho la obediencia? ¿Habrán cumplido ellos con los mandamientos que Dios le ordenó? Con estos requisitos que Dios le dijo, no toque, no come. A lo que le convenía, sí. En parte. Fíjate cómo Dios saca a Adán y a Eva del huerto de Edén, y cómo Dios saca al pueblo de Israel de su tierra y lo esparce por todo el mundo. ¿Y por qué? Por la misma condición, por desobedecer a Dios. En el Edén desobedecieron a Dios, el pueblo de Israel desobedece a Dios y Dios lo saca. O sea, ¿qué enseñanza nos da a nosotros la Biblia acerca de obedecer a Dios? Con razón el profeta Samuel se acerca al rey Saúl y le dice, ¿no se complace Dios más en la obediencia que en los sacrificios? ¿Sí ven?
como a nosotros nos cuesta obedecer a Dios. Y es que se nos olvida muy fácil. A nosotros se nos olvida muy fácil. Por naturaleza, a nosotros se nos olvida muy fácil obedecer a Dios. Y creemos más bien a la mentira. Las limitaciones dietéticas no eran algo nuevo para el pueblo de Israel. Antes del diluvio, Noé sabía distinguir entre animales limpios e inmundos. Y quizá estas distinciones de lo que era limpio e inmundo se basaron originalmente en lo que era aceptable para el sacrificio. Noé levantó un altar al Señor y tomando animales y aves limpios, ofreció holocaustos sobre el altar. Génesis capítulo 8, versículo 20. O sea que ellos ya tenían conocimiento. O sea, ya Noé sabía cuáles animales eran limpios, aceptables para comer, para hacer sacrificio a Dios. De hecho, no me acuerdo del versículo, pero cuando entraban al arca, de los limpios entraban dos parejas y de los impuros una pareja y una pareja. Exactamente. Entonces era para sacrificio y para consumo de él, me imagino, porque en el altar tenía que comer algo. Exactamente. Así. En el periodo intertestamentario, periodo conocido como el tiempo que transcurre entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento en la Biblia, algunos judíos preferían morir antes que violar sus leyes dietéticas, inspirado en el ejemplo de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y aún en este tiempo que nosotros estamos viviendo, muchos judíos siguen todavía cumpliendo con esta ordenanza de Dios. No coman, no coman. Las discusiones de Jesús con los fariseos por acusando a un discípulo que comía sin lavarse la mano. Para ellos eso era una inmundicia. Exacto. Entonces Levítico 11, versículos 46 y 47, estas leyes tenían varios propósitos. Primero, demostrar la obediencia del pueblo y enseñarle a controlar sus deseos como hizo Dios con Adán. Segundo, ayudarlos a distinguirse de otras naciones, ya que muchas prácticas prohibidas eran también objeto de superstición entre los paganos. Tercero, enseñaban a diferenciar lo santo de lo impío en sus relaciones. O sea, tenía estas tres condiciones, ¿verdad? Estos requisitos de Dios. Y los creyentes de este siglo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros al respecto a esta enseñanza de Levítico, a estas prohibiciones que nosotros encontramos aquí? Lo primero que no lo obedecemos. No obedecemos, ¿verdad? No lo cumplimos. Eso de entrada. Lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, en el año 48 al año 50, en estos años después de Cristo,
se celebra el concilio de Jerusalén. Pareció bien al Espíritu Santo decir principios básicos relacionados con pureza y restricciones alimentarias para un creyente no judío. No lo dice Pablo ni Pedro, dice que el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. Hicieron una carta, y esta carta circuló por todas las iglesias, diciendo estos, ¿por qué? Porque los judíos querían aplicarle la ley de la circuncisión y todos los requisitos que ellos tenían a los no judíos. Y había allí cierta disputa, ¿por qué? Porque Pablo se dio cuenta que Pedro se dejaba, cuando estaba con los judíos, estaba a favor de los judíos, cuando estaba con los gentiles, estaba a favor de los gentiles, y cuando estaba el grupo juntos, habían disputas entre ellos porque querían, y Pablo se reunieron y llegaron a un acuerdo después de haber orado al Señor pidiendo dirección. Y acordaron no ponerle la carga de los judíos a los no judíos. Y miran lo que ellos le mandan a que se guarden. Lo que dice la Biblia aquí, pues, es estos requisitos, ¿verdad? Y podemos observar dos tipos de santidad. Dos tipos de santidad. La santidad posicional y la santidad práctica. Bueno, la santidad posicional es la que se recibe por medio de la fe en Jesucristo, siendo una condición que ya se tiene en la posición que uno ocupa en Cristo, independientemente de las acciones diarias. La santidad práctica es la santidad que se refiere a la manera en que una persona vive día a día, reflejando su compromiso y crecimiento espiritual en sus acciones y decisiones. Santidad posicional, no sé si han entendido el término, es esta que se recibe por medio de la fe, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y está la práctica. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que tú tienes que practicarla, tienes que vivir la santidad, ¿cierto? Jacob el domingo decía que la santidad no es algo que se tenga que predicar, sino algo que se tiene que vivir, porque es una ordenanza. Si tú no practicas la santidad, si tú no la vives, es imposible que tú puedas agradar a Dios. Escucha, para tú vivir una vida en santidad, tienes que tener ¿qué?
Fe no. Obediencia. A Cristo en nuestro corazón. A Cristo en nuestro corazón tiene que haber obediencia. Sin obediencia no hay santidad. ¿Lo ven? Sin obediencia no hay santidad. No sé si tú alguna vez has escuchado ¿no? Es que está habiendo un avivamiento espiritual. ¿Has escuchado esa frase? Está habiendo un avivamiento espiritual. ¿Por qué tú piensas que está habiendo un avivamiento espiritual? ¿Por las obras? ¿Por la obediencia? No puede haber avivamiento espiritual si no hay arrepentimiento. Lo primero que tiene que haber en una persona es ¿qué? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, tú no puedes tener un avivamiento espiritual. Eso es imposible. Entonces, tú no puedes tener santidad si no tienes obediencia. ¿Qué Dios le está pidiendo al pueblo de Israel? Que obedezca. Obediencia. Entonces, ahí vemos el amor de Dios. Porque, por ejemplo, un padre nace un bebé, tu hijo. Pero entonces tú tienes que ir enseñándole, le tienes que enseñar a comer en la mesa, le tienes que enseñar eso sí, eso no, de la manera que sea. Como Dios nos ama, que aunque nos hace santo, y Él nos ve santo. Por Jesús, Él también nos da las directrices para que vivamos esa santidad práctica, para que podamos entonces tener una comunión con Él, porque sin santidad no lo conocemos. O sea, tenemos una santidad posicional, pero necesitamos tener comunión con Él. Y para eso es la obediencia. O sea, lo que quiero es alabar a Dios, porque Él no nos deja sin las instrucciones para una vida práctica, una santidad práctica. Él nos dice, esto sí, esto no. Tenemos al Espíritu Santo que nos convence, que nos ayuda. O sea, alabo al Señor porque no nos deja solo, no nos manda un tutorial. Él nos enseña. Así es. Fíjate que la santidad personal, o esa santidad práctica que un cristiano tiene que tener, un siervo de Dios, su total separación de cualquier impureza, proviene de su relación con ¿quién? La relación personal que tú tienes con Dios. Y esa relación que tú tienes con Dios se fundamenta en el hecho de que Dios es ¿qué? Santo. Dios es santo. Por lo tanto, Él dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, es Él quien lo exige, ¿cierto? Es Él quien manda a que cada persona que se acerque a Él tiene que ser santo. Por eso todo lo que están en contacto o relación con Él deben ser santos también. Es decir, por la naturaleza, carácter y atributos de nuestro Dios. Es lógico y necesario que el pueblo de Dios busque la santidad, ya que eso refleja su conexión con un Dios santo. O sea, tu conexión con Dios, tu relación con Dios, se refleja. No sé si es verdad, pero dicen que la luna refleja la luz del sol. No sé si eso es verdad. Es que a veces pienso, pero es que cuando dicen que necesito dos grandes luminarios, uno para el día, otro para la noche, bueno, hizo uno y eso reflejaba al otro del otro. Ya dije, según los científicos dicen que la luna refleja la luz del sol. No lo sé, pero bueno. Pero en realidad nosotros reflejamos la santidad de Dios. Nosotros es como un espejo. Nosotros tenemos que ser para el mundo, para las personas que no conocen a Dios, diferente. El pueblo de Israel era diferente, nosotros tenemos que ser diferentes. Quiere decir que si el sol si la luna no reflejara la luz del sol, no hubiera eclipse.
no hubiera eclipse lunar si fuera la luna por luz propia. No existiera un eclipse. El eclipse está por la sombra que hace la Tierra hasta el Sol y la Luna, y por eso viene el eclipse lunar. Bueno. Entonces, nuestra condición de santos, es producto de que fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos acercó a Dios. La santidad práctica depende de la medida en que nos mantenemos cerca de Dios por la potencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aconseja, nos reprende, nos instruye, ¿cierto? El Espíritu Santo hace un trabajo en nuestra vida día a día para mantenernos cerca con Dios. Bueno, el Espíritu Santo santifica desde dentro hacia afuera. ¿Lo sabía? De adentro hacia afuera. Primero cambia el corazón y eso transforma nuestra forma de ser. Y lo encontramos en Gálatas capítulo 5, 22, 23. Yo quisiera graficar de una manera más cercana a la idea de la santidad posicional, a la idea que tenemos de la santidad práctica. Por ejemplo, nosotros vemos un guante, el guante está hecho a la imagen de la mano, pero el guante sin la mano está al aire, no funciona, no está útil. Para que el guante funcione, ¿qué necesita? Que la mano entre, y cuando el guante entra en la mano, ¿qué sucede con ese guante? Es útil, ya tiene una función. Entonces, veamos el guante solo como la santidad práctica y la mano como la santidad posicional. No podemos tener una santidad práctica si no tenemos la posición en Cristo. Entonces yo no puedo pensar que yo debo hacer cosas que agraden a Dios cuando ya Dios se proveyó de uno que sí es santo y sí nos dio la posibilidad de ser aptos y aceptados delante del Padre. ¿Qué tengo que hacer yo? Asirme, tomarme, agarrarme de la santidad posicional para que esa santidad práctica, por eso dice en la Escritura que Él da el querer como el hacer, y que Él, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, por más que yo haga en mi santidad práctica, por más que yo me esfuerce en mi santidad práctica, eso no me va a llevar a agradarle a Dios, porque yo ya le agrado a través de Cristo, porque Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya Él no se va a complacer de nada más, porque la complacencia que nosotros tenemos que hacer, o más bien lo que sí necesitamos, es lo que acabas de decir hace un momento, y es que necesitamos una relación con Dios, porque esa relación con Dios es mi santidad posicional, que me hace darle a esa santidad práctica una utilidad, y es la única forma en que podemos sentir que somos santos, como Él es santo. Porque no hay nada que yo pueda hacer, ninguno en la tierra puede hacer nada si no tiene a Cristo en su corazón y se toma esa santidad posicional para que pueda. Se va a fijar los deditos, los deditos. Eso. Gracias, Dios. Muchas gracias. En realidad es el fundamento, ¿verdad? Jesús. O sea, cuando a mí me explicaron que yo tenía que aceptar a Jesús, que tenía que hacer confesión de fe, a mí me chocó. ¿Por qué me chocó? Porque yo me crié en un hogar cristiano.
hijo de un pastor. Y cuando a mí me dijeron que tenía que hacer confesión de fe para poder bautizarme, a mí me chocó y dije, ¿por qué? Si yo soy evangélico desde que nací. No, pero la Biblia dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Tú tienes que confesar con tu boca. Entonces yo lo entendí. Fíjate, yo desde niño yo siempre decía que yo era cristiano, pero yo no había aceptado a Cristo. O sea que nosotros tenemos que aceptar a Cristo como esa base, ese fundamento, ¿verdad?, en nuestra fe, para poder, como decía el hermano, ser útil, ¿verdad? El ejemplo de saber que me pusieron, que el hecho de que un profesor tenga hijos, el hijo no es profesor, porque un médico, porque sea médico, el hijo tenga un hijo y que el hijo también es médico, ¿no? Entonces, tiene que estudiar, ¿verdad?, para poder serlo. Sin embargo, ahora que estás diciendo el hecho de confesar, de que recibimos a Cristo, desafortunadamente en la iglesia se está volviendo doctrinal y se ha vuelto un limitante para. Yo, como le digo a mi vecino, que tiene que aceptar a Cristo. Y entonces, ¿cuántas personas nos quedamos sentados? Porque muchas veces lo he hecho por el miedo a tener que decirle, mira, tú tienes que recibir a Cristo. Y después entendí con el tiempo que el recibir a Cristo parte de la confesión, porque yo me puedo parar allá y repetir algo que tú me estás diciendo que haga, pero realmente no lo es ahí. O sea, muchas veces se ha perdido mucho tiempo, por así decirlo, porque creemos que es un lineamiento doctrinal para continuar, pero realmente esa persona no lo está haciendo porque no está considerando y no está conectando su corazón que realmente es lo que Dios quiere. Más hace sembrando la palabra, indicando, y esa persona llega al conocimiento de entender que recibir a Cristo es importante indicarlo, pero es más importante vivirlo. ¿Y cómo es vivirlo? En amor hacia el otro. Entonces, desafortunadamente lo digo, la iglesia se ha adoctrinado para que tiene que hacerse esa postura y ese lineamiento, porque sin eso no podemos. Y por eso, desafortunadamente, no cumplimos con el mandamiento principal, ir a hacer a las naciones lo que tenemos que hacer, predicar que existe Dios. ¿Y cómo predicamos que existe Dios y Cristo en nuestra vida? Con el amor. ¿El amor cómo? Para mi hermana, el amor para mi esposo, el amor para el que está al lado. La gente misma entiende que eres diferente y entiende la santidad cuando tú estás en una reunión y tú eres diferente a los demás, y no en el hecho de estar allá separado, aislado del mundo, no. Es la diferencia de la luz que se irradia cuando se está con Cristo. Entonces, yo en esa parte sí pienso que aparte de la confesión es necesario que realmente sea la confesión que viene desde el corazón. Yo recibí a Cristo a los 11 años, pero te puedo decir que la relación con Cristo viene desde los 16 años, cuando yo entendí que era realmente confesar que Jesucristo es mi Salvador y que a pesar de las cosas que yo haga, Él siempre está pendiente de mi camino y me va a llevar a que yo pueda tener esa relación de salud. Así es. En el contexto, lo que le decía, que aunque él fuera hijo de creyentes, él tenía que aceptar él como un personal. Y en cuanto a la santidad práctica, somos salvos y somos santos, pero tenemos que ser diferentes. O sea, eso no significa que no nos mezclamos. O sea, hay que ser muy listos, sagaces, como los hijos del mundo. O sea, porque ¿cómo ellos van a venir si nosotros no estamos con ellos? O sea, no es que, el cristiano tiene que ser apestado, pero tiene que haber una diferencia. No podemos ser luz que deslumbra, que es lo que dice Catherine, porque entonces cuando usted aparta de todo, usted es una luz que deslumbra, pero no podemos dejar de alumbrar. Entonces ahí nos toca a nosotros ser diferentes. Que entonces digan, pero él es diferente. Me gusta la transformación de tu vida. O sea, porque entonces si tú eres como el montón, no evangeliza de esa manera. Entiendo lo que dice Catherine, yo así. Porque muchas veces entendemos que, entonces yo no puedo hablar con esa persona porque no es creyente. No me puedo juntar con mi hermano, no puedo en una celebración. No es eso, porque lo llevamos todo allí. Sino es ser luz. O sea, ahí donde el Señor te pone, ser diferente. En la fábrica, en el colegio. Y aprender a decir, no, Daniel 1:8, él aprendió y dijo, no, yo no me contamino. Y estaba ahí en el arengo, todo. Entonces, ese es el reto para la santidad práctica.
porque tenemos que practicarla. Porque si no, nos convertimos y nos quedamos así, no hacemos nada, tampoco impactamos. Muchas veces somos la única Biblia que va a leer el vecino, el que está al lado. Porque esto es diferente. Cuando hay una reunión, una junta de vecinos, y empiezan a decirse palabrotas, y tú estás callado, tranquilo, quizás, pero no es diferente. O en la fábrica. Eso quizás, porque es que yo soy cristiano. O sea, si todo el mundo empieza a hablarle mal del presidente de la seguridad, por ejemplo, y yo me uno a ese grupo, me estoy contaminando. Entonces es ahí cuando, y yo sé que estamos hablando lo mismo con otras palabras, pero para los más jóvenes que entiendan, o sea, cuando se están burlando del que huele mal, en el colegio, en el instituto, que pasa mucho, ¿no? ¿Qué hago yo? Porque ahí es cuando yo tengo que ser diferente. Me uno a que se burlen, aguanto silencio, o le regalo un desodorante. Entonces, ahí, esa es la santidad práctica, porque la Biblia dice que tenemos que amar a los demás. Y esta persona es hecha a la imagen de Dios. Entonces, yo soy el evangélico del grupo. ¿Qué hago? ¿Me uno a la risa, a la burla? O si todo el mundo está chismeando, ¿me uno? Entonces, ahí es cuando empieza la santidad práctica que el Señor nos pide, y es diario. Exacto. Bueno, como dice un dicho, juntos, pero no revueltos. No sabes. O sea, Jesús estaba con los publicanos, con los fariseos, con las prostitutas. Jesús estaba con ellos. Y lo criticaban por eso, pero Jesús era diferente. ¿Por qué? Porque Jesús los reprendía, Jesús los amonestaba, Jesús le hablaba, ¿verdad? No hacía como Lo corregía, era diferente a ellos, no hacía lo que ellos hacían, ¿verdad? Sino que le enseñaba, ¿no? Sin embargo, ahí como decía, es importante que, por ejemplo, lo que está diciendo el pastor en ese instante, Jesús estaba con las prostitutas, pero porque tenía un nivel igual que uno aquí en un nivel. No podemos pretender que el niño joven se vaya a hacer que apenas está creciendo, yo diría tener que apartarse y tener que empezar a digerir otro tipo de comida aparte de la leche para poder estar ahí mezclado en ese ambiente, que es que es lo importante. El tema es que es un caminar y un trasegar donde vamos creciendo en Dios para poder mezclarnos. Y yo le decía alguna vez, qué felicidad cuando empiezan a entrar las prostitutas, los homosexuales, y empezamos a hacer el cambio que realmente tenemos que hacer. Pero para poder mezclarnos tenemos que tener una altura. Y esa altura tiene que ir de la mano de la relación con Dios, que se ve reflejada como en sus frutos. Así es. Vamos a leer estos dos versos del capítulo 5 de Gálatas, que dice, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, todo aquel que practica el fruto del Espíritu, es imposible que te acusen y que tu vida no sea diferente. Tiene que ser diferente, ¿verdad? Así es. Bueno, pues continuamos. Una preguntita, el tiempo ya se nos ha ido. ¿Ustedes creen que es necesario distinguir entre lo santo y lo profano? O mejor dicho, entre lo sagrado y secular. ¿Ustedes creen que es necesario? Estamos diciendo ahora, que no nos mezclamos. Están todos de acuerdo, ¿verdad? Es necesario. Es necesario. Lo tenemos que hacer, hermano. Si tú quieres ser un cristiano verdadero, es necesario hacerlo. Ser diferente. Este principio bíblico o espiritual de distinguir lo sagrado de lo secular continúa vigente en el creyente después de la cruz, aunque ya no se relaciona con alimentos o rituales levíticos, lo que encontramos en el libro de Levítico, sino con la vida espiritual, moral y doctrinal de creyentes, dada por el nuevo nacimiento, ¿verdad? A través de Jesucristo. Seguimos llamados a distinguir entre la verdad y el error, entre el camino de Dios y el camino
del mundo. Hoy, en primer lugar, el creyente en Cristo debe entrenar su mente y corazón para discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo impuro, según Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En segundo lugar, en nuestra sociedad actual, a pesar de que ya no trata de animales puros o impuros, hay mucha inmundicia moral y espiritual de la que debemos apartarnos. Segunda de Corintios capítulo 16, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, nosotros tenemos que ser personas maduras, capaces de discernir entre lo que es impuro, o sea, que no le agrada a Dios, y lo que es puro, las cosas que agradan a Dios. En tercer lugar, el llamado a vivir en santidad continúa siendo una separación del pecado y de las influencias del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 1 de Juan 2, del 15 hasta el 17. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que agrada a Dios y que es lo perfecto. Primera de Juan, capítulo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Cierto? Versículo 17. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? ¿Ven? Aquí tenemos esos principios que continúan no a través de prohibiciones de animales, sino a través de prohibiciones de ¿qué? De la práctica de las cosas de este mundo. En cuarto lugar, la santidad no consiste únicamente en evitar lo que es malo, sino también en identificar y hacer lo que realmente agrada a Dios. Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es lo que hemos estado hablando. No participar de ella, más bien reprender, ¿verdad?, a las personas que están haciendo. Para nosotros hoy, en quinto lugar, en cuanto a la comida, hay instrucciones que nos llaman a glorificar a Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que tú hagas tiene que glorificar a Dios, tiene que ser para la gloria de Dios. No se puede leer el Levítico sin sentir admiración por la minuciosidad del Dios, quien es muy intencional en dar a su pueblo instrucciones muy específicas sobre todo
lo relacionado con su adoración y sus ceremonias. Aquí vemos a Jehová describiendo con mucho detalle animales, aves, peces y reptiles para que su pueblo supiera cuáles eran limpios e inmundos. El objetivo de Dios es que sean santos como Él. El libro de Levítico busca enseñar que hay una distinción clara entre lo sagrado y lo que no lo es. Esto era algo que el mundo antiguo necesitaba entender con urgencia y nosotros hoy día. Concluimos diciendo que Dios desea que Israel aprenda a discernir entre lo puro y lo impuro en Levítico, desde el versículo 4 hasta 47, para que el pueblo tenga una conciencia clara de santidad, obediencia y separación. Aunque en nuestra ignorancia no podamos comprender todo lo que Dios ha establecido en Levítico 11, la verdad es que no había nada inmoral en los animales en sí, pero Dios le dio leyes para distinguir lo puro de lo impuro. Dios tenía un objetivo a largo plazo para sus corazones. Cuando ellos desarrollaron su sensibilidad moral y espiritual, podrían aplicar ese mismo sentido para hacer elecciones que tengan implicaciones éticas y morales más profundas, y así elegir honrar a Dios en su vida. Un ejemplo, como en el caso de elegir una esposa o una prostituta, sabrían que le agradaría a Dios. Saber distinguir, ¿verdad?, de estas dos cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 14. En estos versos aprendemos que el ser humano, por el poder del Espíritu, puede tener discernimiento y alinearse a la voluntad de Dios. ¿Quieren? Lo leemos estos 4 versos y ya. Terminamos, versículo 10 hasta el verso 14. El 10 y el 14, ¿no? Vale, pensé que era del día 14. 10 y 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritual. O sea que tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, que nos ayude a discernir, ¿verdad?, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Bueno, espero que hayamos aprendido algo en esta lección, en este capítulo. El próximo miércoles empezamos el capítulo 12, así que yo te animo para que vaya leyendo el capítulo 12 y así continuemos con estas prohibiciones de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.